Señores estudiantes, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches. Lice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, bienvenida, un gusto saludarle. Bueno, vamos a dar inicio, pese a que estamos poquitos en esta sala esta vez. No sé qué ha pasado, están pocos estudiantes. Lice, buenas noches. Don Josecito, buenas noches, bienvenido. Bueno, damos inicio a este último día, estas últimas actividades correspondientes a esta semana y también a la unidad. Con esto estaríamos dando por finiquitado con el tema número 4. Estaríamos dando finiquitado por la presente unidad. Vamos a ver todos los temas relacionados a esta última unidad. Recordemos que la próxima semana ya ustedes ya tienen el examen, espero que les vaya súper bien. Todo está en base al material de apoyo, a las tareas y a los videos de las clases que se ha venido desarrollando periódicamente. Así que por favor sigan revisando, sigan estudiando y espero que les vaya súper bien. Les comento adicionalmente, antes de iniciar el proceso de clases, que las tareas de esta unidad número 3 hasta la tercera semana ya se encuentran calificados para las personas que ya me han enviado. Entonces ya pueden ustedes observar las calificaciones y las novedades que existen en relación a determinadas tareas, así que por favor sigan revisando, sigan viendo y cualquier inquietud me lo hacen saber por interno, me llaman por favor. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a presentar en pantalla. Ustedes pueden observar el documento en cuanto al contenido mismo de la tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos en la unidad número 3, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, era el tema central. Estamos en el tema número 4 y al final vamos a ver el origen y la evolución de la Tierra y los continentes, historia de la atmósfera, la evolución de la vida en la Tierra, son los temas que nosotros vamos a tratar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tenemos aquí las instrucciones. Apenas tienen una pequeña actividad. Espero que lo hagan bien. Traten de hacer algunos compañeros algunas tareas similares a estas que les he enviado. Me han cogido y me han hecho al apuro ese ratito, no sin haber demorado ni 2 minutos en coger y hacer un par de bombas y así enviar. De acuerdo a eso también van a tener la calificación. En relación a esta tarea para la presente semana tenemos desarrollo la siguiente actividad. Realiza un mapa mental en el cual organices la información relacionada a la evolución de la vida en la Tierra. Puedes guiarte en el siguiente ejemplo. Ustedes tienen este ejemplo. Pueden guiarse en ese ejemplo. En Internet pueden encontrar muchas formas, muchas características en cuanto a mapas mentales para que ustedes puedan desarrollar todo el contenido. En cada uno de de los gráficos, ustedes van poniendo la información que creyeren conveniente. Y obviamente pueden acompañar de cromos, pueden acompañar de dibujos, que sé yo, de miles de actividades que les permita, obviamente, dar a comprender el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de este mapa mental. Ese es el objetivo de un mapa mental, no es simplemente organizar la información, sino también tratar de que el lector, cuando vea este mapa mental, le sea de fácil comprensión el mensaje que quieren ustedes transmitir. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que todo el trabajo es a mano, excepto si ustedes quieren pegar cromos, solo esa parte está permitido que ustedes obviamente lo hagan afuera. El resto del contenido, el resto del gráfico, todo tiene que ser hecho a mano. Deben utilizar combinaciones de colores, en esta vez sí, aquí en este gráfico si es conveniente que ustedes utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido que ustedes van a desarrollar. Deben, obviamente, antes del desarrollo de las actividades, desarrollar la rotulación que ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Les recomiendo, obviamente, que revisen gramática, ortografía, las ideas, los parámetros de tiempo y sobre todo la rúbrica de evaluación que ustedes tienen aquí.
tienen que leer para ver qué es lo que tienen que hacer. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad 3, al final ya de la unidad 3, tema, el origen de la evolución de la Tierra y los continentes, historia de la atmósfera, la evolución de la vida en la Tierra, correspondiente a la semana número 4 del 28 de noviembre del 2022. En cuanto a los criterios de configuración de actividades, permite entrega de esta tarea desde el 28, la fecha límite de entrega es el 5 de diciembre, hasta ahí ustedes pueden entregar esta tarea, algo bastante facilito, y la fecha de publicación de calificaciones será el 9 de diciembre del 2022. Ya saben, pueden subir en imagen, puede ser en PDF, en Word, como ustedes más se acomoden, se familiaricen para el desarrollo de las actividades. Eso en relación al contenido de la tarea. Vamos a iniciar en este sentido con el contenido mismo del material de apoyo o la materia que ustedes tienen en el aula virtual de ustedes. Iniciamos con el desarrollo del mismo y en esta etapa última de la unidad número 3 vamos a ver el origen y evolución de la Tierra y de los continentes. ¿Cómo se fue formando nuestro planeta? Si en un principio estuvo formada como hoy la conocemos, o si sufrió una serie de cambios para poder anidar, para poder desarrollar la vida de todos los seres que en ella habitan. Otra característica fundamental es la evolución también que hubo a la par de todas las especies que se desarrollaron en el planeta, las características de los continentes y los continentes estuvieron ubicados como en la actualidad los conocemos o como estuvieron formados desde un principio. Son algunas de las interrogantes que nosotros vamos a iniciar en el desarrollo de esta etapa. En ese sentido, estudios sobre la forma del planeta. En el año 1718, el debate acerca de la forma de la Tierra, atachada en los polos y ensanchada en el Ecuador, sacudió al mundo científico, quienes aceptaban la teoría del astrónomo inglés Isaac Newton acerca de la ley de la gravitación universal, la gravedad y la fuerza centrífuga. Consideraban que el achatamiento se daba en los polos. En diciembre de 1733, la Academia de Ciencias de París decidió tomar la iniciativa acerca de la verdadera relación sobre la forma de la Tierra, enviando 2 expediciones a realizar mediciones geométricas. La una fue realizada en Laponia, cerca del Polo Norte, y la otra en Ecuador. Y para ello, uno de los principales protagonistas y personajes que aportó su conocimiento a toda la misión geodésica que vino a realizar todo este tipo de mediciones fue Pedro Vicente Maldonado. Vamos a ver ya más adelante cuál fue su aporte. Estas expediciones se ejecutaron con el objetivo de medir la longitud de 1 grado de meridiano terrestre en las regiones árticas y en la zona ecuatorial. En cuanto a, como les había dicho, a la misión geodésica francesa, gracias al apoyo de los reyes de Francia y España, se envió a Quito en el año de 1736 una delegación de científicos para realizar estudios matemáticos concretos acerca de la verdadera forma de nuestro planeta, midiendo desde el Ecuador un arco de meridiano terrestre. Entre los científicos enviados estuvieron los astrónomos y físicos Charles Marie de la Condamine, Louis Godin, Pierre Bouguer, el botánico Joseph Jossieu, el médico cirujano Jean Senier, además los marinos españoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa. Los conocimientos del territorio ecuatoriano y los recursos económicos brindados por el río Bambeño, Pedro Vicente Maldonado fueron claves, así que acompañó a la misión en todos los recorridos. Debido a este apoyo, la Condamine lo incluyó como un miembro efectivo de la misión geodésica y en el año de 1747 fue presentado como miembro de la Sociedad Científica Real de Londres. De hecho, los restos de este personaje riobambeño ecuatoriano no descansan en el país, no descansan en Ecuador, sino descansan en Londres. De hecho, existe incluso una calle que lleva su nombre. Formación de los planetas. Vamos a ver cuál fue la formación de los planetas y hemos visto una pequeña reseña histórica en relación a las 2 misiones geodésicas, obviamente que salieron
con el objetivo de medir los achatamientos de los polos de la Tierra y determinar efectivamente cuál es la forma real de la Tierra. En ese sentido vamos a ver toda la evolución en cuanto a la formación de los planetas. Iniciamos hace unos 5 millones de años, eso quiere decir 5 mil millones de años. Nuestro sistema solar estaba formado por un protosol, eso quiere decir un prototipo de sol. El astro que se formaría en nuestra, o se conformaría o se transformaría en nuestra estrella, rodeado de un disco donde el gas y el polvo se concentraban mucho más. En ese disco llamado disco protoplanetario se formaron los cuerpos que orbitan el Sol. Los principales eventos se detallan a continuación en la siguiente característica, en la siguiente infografía. Vamos a ver. Entonces sabemos en un inicio, luego de la gran explosión del Big Bang que habíamos visto anteriormente en otras clases, ya empezó a formarse nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar inicia justamente con el protosol, un prototipo de sol alrededor del cual giraba gran cantidad de polvo. Y debido a este polvo se fueron formando los diferentes planetas. Obviamente gracias a su atracción ecocéntrica, obviamente se fueron formando y fueron atraídos y obviamente estructuraron y formaron lo que conocemos como nuestro sistema solar. Para ello existieron diferentes etapas, las cuales vamos a mencionar a continuación, desde un inicio, cómo se fueron formando cada una de ellas. En una primera instancia se formaron cuerpos sólidos de pequeños tamaños. Estos quiere decir los planetésimos, los más pequeños, los primitivos. A eso se les denominó planetésimos por un proceso de unión gravitatoria llamado acreción. La siguiente etapa, los planetésimos se reunían formando cuerpos mayores y estos se unirían entre sí para formar hace unos 4.600 millones de años lo que sería ya una forma más estructural de los planetas. En una tercera instancia, la Tierra recién formada debió recibir el impacto de un cuerpo de gran tamaño. El material arrancado formó un anillo en torno a la Tierra y dio origen a lo que nosotros conocemos como nuestro satélite natural, la Luna. En una cuarta etapa, hace unos 4.543 millones de años, la Tierra y la Luna ya estarían formadas con unas dimensiones muy similares a las actuales, a las que conocemos en la actualidad. Esto es un pequeño resumen en cuanto a la evolución mismo y a la formación de nuestro planeta. Una vez que estuvo formado ya lo que es la masa del planeta, en un inicio, obviamente, ese planeta no estuvo, en este caso el planeta Tierra, no estuvo adecuado para el desarrollo de la vida y tuvo que transcurrir una serie de eventos para que esto pudiera darse, para que se pudieran estructurar los procesos de vida en la Tierra. Entonces, en esta primera etapa vamos a ver la historia en cuanto a la adaptación y la formación de la atmósfera para que pueda desarrollarse la vida. En un inicio, como podemos ver en la primera etapa, igual que ya vamos a ir analizando, nuestro planeta Tierra estaba prácticamente como la Luna, al descubierto. No tenía ninguna posibilidad, no tenía atmósfera, no tenía gases, no tenía ninguna características que le permitiera o se adecuara para el desarrollo de la vida. Vamos a ver en cuanto a la historia de la atmósfera. La historia y evolución de los continentes. La forma, posición y dimensión de los continentes han ido variando a lo largo de la historia de la Tierra. Los continentes poseen fundamentalmente dos cortezas según su antigüedad. Y vamos a ver, esto puede ser pregunta de examen. Estarán atentos. No de este examen, sino de un próximo examen. En relación a los continentes poseen fundamentalmente dos cortezas según su antigüedad. Y vamos a ver, la primera característica o la primera corteza es orógeno y la segunda cratones. ¿Cuál es la característica de los orógenos? Son zonas de formación más recientes, forman cordilleras y suelen tener actividades sísmicas como las que nosotros tenemos periódicamente. Entonces es la característica del suelo en cuanto al continente, a los continentes nuevos. Los continentes nuevos están formados por la estructura orógena. Mientras que los cratones son partes muy antiguas de la corteza continental, formadas en la era precámbrica, tienen relieves bajos, lianos y gran estabilidad geológica. Eso quiere decir
que los sismos o movimientos telúricos son totalmente reducidos o inexistentes. Esas son las dos características en las cuales se dividen los continentes, se podría decir, por años, por antigüedad. La primera, los orógenos son los más jóvenes. Una de las características, poseen movimientos telúricos, tienen cordilleras y esto determina actividades sísmicas. Mientras que los platones, por el contrario, son partes muy antiguas de la corteza continental y formadas por una era precámbrica y tienen relieves bajos, la mayoría son llanos y poseen gran estabilidad, no tienen ningún movimiento telúrico. Por todo lo anterior, los geólogos calculan que hace 3.400 millones de años ya existían continentes y océanos que más tarde se organizaron en lo que hoy conocemos, tal como es de la ubicación que nosotros lo conocemos. De hecho, para adelantarles un poco más de información, los continentes en un inicio no estaban ubicados como nosotros los conocemos en un mapa mundi en la actualidad, sino estaban formando una sola capa, considerado el gran continente Pangea. Era una sola masa de tierra, no estaba dividido. Estaba una parte era tierra y otra parte era agua, los océanos. Esa fue la primera etapa. Posteriormente, recordemos que los continentes, las placas continentales, las placas oceánicas, no están estáticas, no están fijas, sino están en un constante movimiento por los diferentes movimientos telúricos, por el movimiento de rotación que tiene la Tierra, se están moviendo constantemente. Esto originaría a un resquebrajamiento del primer gran continente, que es el continente Pangea, y daría origen a la ubicación de los continentes como los conocemos hasta en la actualidad. Obviamente, esto tuvo que haberse desarrollado dentro de millones de años para que se ubiquen en la posición que se encuentran actualmente. De igual manera, vamos a ver las etapas en cuanto a la evolución y la formación de los continentes, la formación de la Tierra y obviamente de la atmósfera. En la primera etapa tenemos la atmósfera primaria, la atmósfera primitiva, formada de hidrógeno y de helio. Al ser un planeta pequeño, la mayoría de esa atmósfera debió perderse en el espacio. No tenía una fuerza centrífuga y por ende se perdió, se desvaneció en el espacio. En la siguiente etapa, a diferencia de la primera imagen, nosotros ya vemos determinados cambios en cuanto a la coloración, en cuanto a las características. La atmósfera secundaria, esa es la atmósfera secundaria. Mantendránme apagados los micrófonos, compañeros. Entonces les había dicho, en la siguiente etapa tenemos una atmósfera ya secundaria. Se generó con la expulsión de gases de origen volcánico. Eso quiere decir que en la superficie terrestre debía haber habido grandes cantidades en relación a movimientos telúricos, a explosiones volcánicas, erupciones volcánicas, lo que también periódicamente favorecería para la formación de nuestra atmósfera. Eso quiere decir, contenía hasta un 40% de hidrógeno y demás gases como el CO2, el nitrógeno, el CH, base 2, el NH2 y vapor de agua. Y empezó a formarse un pequeño vapor de agua, producto de la condensación. Entonces ya debía haber, en esta segunda etapa, ya debió haber existido pequeñas precipitaciones gracias a la condensación que se produjo y al vapor de agua. En la tercera etapa tenemos la atmósfera transformada por la actividad biológica, ya no solamente por la actividad volcánica, sino también por la actividad biológica. Eso quiere decir que ya existían plantas, existían determinadas características vegetales, los que fueron periódicamente adecuando la atmósfera para el desarrollo de la vida. Y eso sucede hasta la actualidad. Ustedes habrán escuchado que los árboles, las plantas, las áreas verdes son el pulmón de las ciudades, el pulmón del planeta. ¿Por qué será esto? Porque eso tiene una explicación científica que es a través del proceso de la fotosíntesis. Nosotros como seres orgánicos, al inhalar y al exhalar, al inhalar inhalamos oxígeno y al exhalar enviamos o sale de nuestro organismo anhídrido carbónico. Eso sucede cuando hablamos, eso sucede cuando rotamos, cuando transpiramos y una serie de cosas realizamos. Entonces, este gas, si es que no existiera la parte vegetal, prácticamente este gas
se iría acumulando y obviamente sería en grandes proporciones este gas se transforma en un gas venenoso, por ende la vida no sería posible. Ahí la intervención de las actividades biológicas, especialmente de los vegetales, quienes a través de su clorofila, a través de la luz solar, desarrollan un proceso químico llamado fotosíntesis, lo que transforman, prácticamente ellos absorben todo el anhídrido carbónico que nosotros estamos emitiendo y ellos obviamente los transforman a través de este proceso de la fotosíntesis en algodones, en almidones y azúcares para poder sobrevivir y a su vez purifican y devuelven oxígeno a nuestro planeta. Es por eso que en la tercera atmósfera obviamente fue transformada por la actividad biológica. Esto sucedió hace 2.300 millones de años. Empezó a provocar cambios profundos en la atmósfera, ya que consumían altas cantidades de metano, esto quiere decir CO2, y amoníaco y emitían O2, eso quiere decir el oxígeno, al ambiente como producto de la fotosíntesis. A partir de este se formó el ozono, la capa de ozono que fue acumulándose en la atmósfera hasta formar un manto capaz de filtrar los rayos ultravioletas. En este caso, este gas, en este caso el ozono es fundamental para el desarrollo de la vida. El ozono es prácticamente como el protector solar que nosotros utilizamos en nuestro rostro. ¿Qué pasa cuando si usted es usuario de consuelo urinario? Eso quiero decir regular, de los protectores. ¿Qué pasaría si un día usted se olvida de poner y le coge los rayos del sol? Le quema, ¿verdad? Empieza a generar ampollas, empieza a deteriorar la piel justamente por los rayos fuertes ultravioletas. ¿Qué es lo que hace la capa de ozono? La capa de ozono es similar al protector solar. En este caso, vendría a ser un protector solar natural, este gas. Este es el responsable de filtrar los rayos ultravioletas que vienen directo del sol y de cierta manera permitir que solo ingrese lo justo y adecuado, lo necesario para el desarrollo de la vida. Entonces, ese es el responsable. Lamentablemente, con la evolución industrial, como lo habíamos visto en la clase de ciencias sociales, la evolución industrial generó una gran cantidad de contaminación y también especialmente en los países industrializados por la necesidad del uso del carbón, fueron exterminados, fueron devastados, fueron deforestados inmensas hectáreas de bosques que obviamente ya saben la función fundamental que tienen en la formación de la atmósfera en nuestro planeta. Lamentablemente esto se generó de esta manera y muchos suelos, muchos ecosistemas se perdieron y formaron o pasaron a formar grandes desiertos. Esto en cuanto a la evolución de la tercera etapa de la atmósfera, los cambios que se dieron a partir de la evolución mismo, de la participación directa de los seres biológicos, especialmente de los seres vegetales, que fueron los primeros en poblar la Tierra. Posteriormente serían los animales, en este caso de determinadas bacterias y crustáceos, que irían cambiando y mutando para, obviamente, poblar la Tierra. Como les había dicho, en esta etapa nosotros tenemos la evolución y hemos visto la formación de nuestro planeta, hemos visto la formación de la atmósfera. Ya sabemos que en la corteza terrestre de nuestro planeta existían continentes, existían placas, como es hasta la actualidad. Hay placas continentales y placas marinas, el suelo marino. Pero no siempre estuvieron ubicados como los conocemos en la actualidad. Y aquí tenemos una breve semblanza en cuanto a la evolución de los continentes. En la primera etapa, hace unos 1.100 millones de años, en el área precámbrica, el supercontinente Rodinia empezó a fragmentarse. Existía un gran continente denominado Rodinia. A finalizar de la era, la siguiente etapa, la 2, en los inicios de la era paleozoica, los fragmentos de Rodinia habían formado grandes continentes como Euroamérica y Gondwana. Estos a su vez siguieron fragmentándose, eso quiere decir, siguieron partiéndose. La siguiente etapa, a finales de la era paleozoica, en el Pérmico, los continentes colisionaron y formaron el supercontinente Pangea. Obviamente tenemos la formación de un gran continente. En la cuarta etapa, a lo largo de la era paleozoica,
Pangea se fue fragmentando. El continente meridional Gondwana quedó separado del grupo de continentes del hemisferio norte, la Eurasia por el océano Khezit en la primera etapa. Y por último, durante la era cenozoica, los fragmentos de Gondwana y la Eurasia se separaron hasta dar lugar a los continentes como los tenemos ubicados en la actualidad. Esa es una semblanza, es una línea de tiempo en relación a la evolución que tuvieron los continentes también para formarse hasta la forma que nosotros lo conocemos en la actualidad. No siempre estuvieron así, tuvieron dos grandes etapas. La primera, el gran continente Rodinia, el cual fue fragmentándose, fue rompiéndose en diferentes etapas, en diferentes eras. Estos, a su vez, por el movimiento, por la presión que generaba la Tierra, obviamente, posteriormente volvieron a colisionar y formar un gran continente que fue el continente Pangea, y de ese, a su vez, posteriormente, por los diferentes movimientos telúricos, por los diferentes cambios que se dieron en la corteza terrestre, se fragmentaron para dar origen a los continentes, a los diferentes continentes que conocemos en la actualidad. En cuanto a la evolución de la vida en la Tierra, una vez que ya se adecuaron todas las características necesarias para el desarrollo de la vida, vamos a ver también la evolución que tuvo en relación a la vida en la Tierra. Los primeros organismos. Los restos fósiles más antiguos son astromatólitos, fabricados por microorganismos de hace 3.500 millones de años. Probablemente los primeros seres vivos fueron similares a las bacterias, es decir, células procariotas. La evolución de los microorganismos debió ser lenta, pues los primeros restos de células eucariotas más avanzadas datan de hace unos 2.100 millones de años. Ahí tenemos una pequeña semblanza en cuanto ya a la evolución de las primeras características de la vida. En cuanto a la diversidad acuática, el primer espacio en ser poblado por diversos seres que detentaban o tenían características de vida fueron justamente los océanos. Y vamos a ver, antes que la Tierra, una vez que se poblaron los océanos, periódicamente determinados seres empezaron también a incursionar, empezaron a ver, a tratar de poblar la Tierra y generaron determinadas mutaciones, los cuales le permitieron en un instante ser, por ejemplo, la determinación, el término anfibio. Eso quiere decir que podían ellos vivir en agua, pero también podían vivir en tierra. Vamos a ver todos los cambios que se dieron en esa etapa. Entonces tenemos diversidad de la vida acuática. Durante la era precámbrica, la vida estuvo limitada a ambientes acuáticos y era básicamente unicelular. Eso quiere decir que estaban formados por una sola célula. Eso debían ser seres microorgánicos como bacterias. Las evidencias más antiguas de seres pluricelulares datan de unos 600 millones de años. Eso quiere decir que ellos fueron evolucionando hasta transformarse en multicelulares o pluricelulares, seres mucho más complejos, y consisten en moldes y señales de actividad fosilizados de animales de cuerpos blandos y aplanados. Constituyen la llamada fauna de Ediacara, hallados en el continente australiano, gracias a los microorganismos fotosintéticos y algas que liberaron grandes cantidades de oxígeno. La atmósfera se transformó, produciendo hace 600 millones de años un aumento considerable de O, eso quiere decir de oxígeno para el desarrollo de la vida. Esta fue la causa aparente para la evolución. Así aparecieron los invertebrados en una primera etapa. ¿Cuáles son las características principales de los invertebrados? Que no tenían una estructura ósea. Por eso son invertebrados, que cubrieron sus cuerpos de conchas y caparazones. Fue la llamada explosión cámbrica, que marca el final de la era precámbrica y el inicio de la paleozoica. En la era paleozoica continuó diversificándose la vida en el agua. Los animales que alcanzaron gran expansión fueron los tribólites. Estos eran organismos artrópodos que tenían un caparazón formado por 3 lóbulos y que posiblemente desaparecieron producto de una intensa actividad volcánica. También se expandieron los equinodermos, como los lirios de mar, los moluscos y los corales. Esas son las características en cuanto a esta primera evolución.
El resto de vertebrados más antiguos, como los peces, datan del Ordovícico y evolucionaron de formas diversas. Eso quiere decir que tuvieron diferentes etapas en relación a la evolución que tuvieron de sus características como seres vivientes. La colonización del medio terrestre. El medio terrestre fue difícil de colonizar para la vida. Las principales dificultades para los organismos terrestres era el riesgo de desecación y la radiación ultravioleta, que en el medio acuático era filtrada por el agua. La conquista del nuevo medio solo fue posible cuando la atmósfera terrestre tuvo suficiente ozono, que actuó como filtro de dicha radiación. La primera planta terrestre de la que se tiene constancia es la coxonia del silúrico. Estas plantas tenían una estructura muy simple con un tallo erguido que se bifurcaba unas pocas veces, probablemente cubrían zonas de mares y playas. Es más o menos parecidas a la estructura de la caña del maíz. Algo similar a eso fue las primeras plantas. Más tarde evolucionarían hacia formas que pudieron vivir más alejados del agua. Los primeros animales en el medio terrestre fueron artrópodos, como los ciempiés y los escorpiones. Más tarde, en el Ordovícico, aparecieron los insectos, primeros animales en desarrollar vuelo. Preguntas de examen, aquí tenemos dos. Obviamente, les vuelvo a repetir, más tarde evolucionarían hacia formas que pudieron vivir más alejadas del agua. ¿Cuáles fueron los primeros animales en poblar el medio terrestre? Fueron artrópodos, como los ciempiés y los escorpiones. Primera pregunta. La siguiente puede ser más tarde. En el Devónico aparecieron los primeros insectos. ¿Cuál fue el primer insecto? Las características, los primeros animales en desarrollar vuelo fueron los insectos, quienes poblarían también la parte terrestre. También durante el Devónico existieron algunos peces que desarrollaron la capacidad de respirar el oxígeno del aire. Esos peces fueron los precursores de los primeros vertebrados tetrápodos, los anfibios que disponían de patas evolucionadas a partir de dos aletas o de dos pares de aletas de sus antecesores. Eso quiere decir que fueron mutando, fueron cambiándose hasta adaptarse a este nuevo medio de vida. En una instancia, al hablar de anfibios, significa que ellos podían vivir tanto en el agua como también en el medio terrestre. En cuanto a la diversificación de la vida terrestre hacia el periodo carbonífero, la vida en el medio terrestre estaba bien asentada y progresaba con rapidez. En torno a los ríos y a los pantanos se concentraban selvas de helechos arborescentes. En esos bosques había artrópodos gigantes y una gran diversidad de anfibios. A partir de estos aparecieron los primeros reptiles, los fósiles de reptil más antiguos correspondientes al Illonomus. Esa fue la primera evolución de los primeros reptiles, anfibios igual, que podían vivir tanto en el agua como en la tierra. El período pérmico fue el más árido. Ello propició la expansión de las primeras gimnospermas y de los reptiles. En el Pérmico se desarrolló un grupo que conducía a la aparición de los mamíferos. Los reptiles mamíferoides, como el Sinoptaurus, ya que poseían una locomoción similar a la de un mamífero y tenían el cuerpo cubierto de pelo. Al final del Pérmico se produjo la extinción en masa más grave de la historia de la Tierra. Grupos anteriores desaparecieron por completo y esto llevó a los geólogos a marcar en esa fecha el final de la era paleozoica. De hecho, en la Tierra se han producido 4 extinciones masivas en relación a las especies. Ya vamos a seguir viendo las diferentes etapas en las siguientes clases, en la siguiente unidad. Ya en la era mesozoica, durante el Triásico y el Jurásico, la época de los dinosaurios, predominaron los bosques de helechos y las gimnospermas similares a las coníferas y los pingos actuales. Los dinosaurios, los cocodrilos y los mamíferos aparecieron en el Triásico. Aunque vivieron en momentos cercanos, los dinosaurios fueron los animales dominantes en el medio terrestre durante toda la era mesozoica. Hubo también reptiles que desarrollaron vuelo, los pterosaurios
y otros que se adaptaron al medio acuático, como los ictosaurios. Eso fueron las características en cuanto a la era jurásica. Durante el Cretácico evolucionaron las angiospermas o plantas con flor, lo que favoreció la evolución de los insectos. A finales del Cretácico se produjo una nueva extinción global que acabó con los dinosaurios y muchos otros reptiles y los animales marinos como los amnótides, otros cefalópodos con conchas en espiral. Fueron los que perecieron en esta nueva extinción masiva que se dio en nuestro planeta. En la era cenozoica, los mamíferos se diversificaron y se erigieron como el grupo animal dominante. Durante el Paleógeno se desarrollaron todos los grupos de mamíferos actuales, aunque algunos como los primates ya existían en el Cretácico. Por primera vez se extendieron los ecosistemas herbáceos como praderas, estepas y sabanas. Los homínidos aparecieron en el Neógeno durante el Cuaternario. Tanto la fauna como la flora eran ya muy similar a las que conocemos en la actualidad. Obviamente ya sabemos, de acuerdo a la estructura científica, a la teoría científica, que obviamente a partir de los homínidos también es la evolución del hombre que se dio en todos los procesos que tenemos de la evolución también del hombre, que también iremos analizando ya en unidades siguientes. Es importante, así como se dio la evolución en cuanto al planeta, se dio la evolución a los continentes, a las diferentes especies, también en esa misma línea, en esa misma dirección, también hubo la evolución del hombre en todas las características hasta la actualidad. Estos son los temas interesantes que hemos tratado en la presente clase. Es el tema final en cuanto a la unidad número 4. Espero también es bastante importante todos estos temas, saber cómo se fue formando nuestro planeta, cómo se fue adaptando para el desarrollo de la vida hasta la actualidad, para que nosotros podamos gozar de todas las características que obviamente tiene nuestro planeta. Y también la responsabilidad como seres humanos que nosotros tenemos en preservar tanto la flora y la fauna. Ya hemos hablado en la clase de hoy la importancia de la flora, eso quiere decir de los vegetales, de todo el sector verde de nuestro planeta. El trabajo fundamental, la importancia fundamental que estos desempeñan para el desarrollo de la vida. Y obviamente también la fauna es bastante importante en el desarrollo también de todos los ecosistemas en los que se incluye también la vida del hombre. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final en el área de ciencias naturales. Les deseo que tengan mucha suerte en los exámenes y nos vemos hasta la siguiente hora. Que tengan una bonita noche. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Cuídese, compañero. Gracias.